Shalom, Berajot, ¿cómo están? Les saluda Yashefe desde Guadalajara, Jalisco, México, en una nueva emisión de nuestro programa Bamidbar en el desierto. Y pues la semana pasada no tuvimos este programa por cuestiones de salud, pero afortunadamente al siguiente día ya nos sentimos mucho mejor y pues Baruch Hashem. Por ello, una disculpa a todos, Sliha, pero hoy ya estamos aquí listos para continuar con este recorrido. La semana antepasada tuvimos lo que viene a ser, pues ahora sí, ya entrando a lo que es Números 33, donde nos habla las etapas que el Eterno le dijo a Moshe que anotara, precisamente. Estuvimos viendo una parte de ello en lo que viene a ser historia, principalmente. Hoy vamos a profundizar un poquito más en cuanto a lo que son las etapas. Entonces vamos a recordar ello. Números 33 es donde nos vamos a basar. Y precisamente veíamos cómo después de salir, después de 430 años, Egipto, Israel, de lo que viene a ser Mitzrayim o Egipto, ¿verdad? Después de aquella esclavitud salen a la libertad y hacen precisamente lo que es la Pascua, celebrando esa libertad. Entonces vamos a recordar juntos, recordando como si nosotros fuéramos precisamente Israel. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que toda la enseñanza tiene un mensaje espiritual para ti y para mí, en el cual nosotros, cuando nosotros salimos de Misraín, estamos saliendo del mundo y somos salvos por creer en Yeshua. De esta manera, al momento de salir, entonces el Eterno ya no quiere que nosotros habitemos en cuevas, en casas de tierra, sino Él nos manda precisamente habitar en Sucas, en Sucot. Y por ello vemos nosotros cómo desde el inicio, cuando nosotros iniciamos la historia con el Eterno, en esa libertad, pues nosotros tuvimos precisamente, nos unimos a una azúcar con 4 especies, ¿verdad? Y de esta manera, nosotros ya estando en lo que viene a ser esa enseñanza, ¿verdad? Entonces, después de Sukkot, después de lo que viene a ser esa salvación que el Eterno nos manda, nos permite, ¿verdad? Ya que la salvación es por gracia, un don, un regalo que el Eterno nos permite y con nada lo podemos pagar, porque es el sacrificio de Mashiach. Bien, después de ello, de salir de Sukkot, entonces nos vamos a lo que viene a ser Etam. Etam es la misma palabra de Atem, que significa vosotros. Entonces, cuando nosotros nos encontramos, nos dirigimos a Atem, es cuando el Eterno nos dice a nosotros, vosotros decidís. Vosotros decidid si, después de haber obtenido la libertad, la salvación, queremos llegar a lo que es la santidad, porque Etam era la frontera de Egipto. Y entonces por ello el Eterno pregunta, Atem,
vosotros decidid, después de haber visto los prodigios que hubieron al momento de la salida, cuando se abrió el mar rojo, cuando la potencia más grande de la historia en ese tiempo era abatida literalmente y totalmente por el Eterno, y cuando ellos eran guardados durante todas aquellas plagas, 10 plagas que azotaron a Egipto, el Eterno pregunta y dice: Atem, vosotros decidís si quieren continuar conmigo. Los he traído a la libertad y les he mostrado prodigios que todas las naciones conocían. Pero el Eterno quería saber si el pueblo estaba decidido. Entonces, precisamente yendo a aquella santidad, ¿verdad? Yendo a aquella santidad, vemos cómo el Eterno nos guía a Pi Ha-Hirot frente a Baal Zephón. Y enfrente, del otro lado, estaba el Mar Rojo. Es precisamente en ese tiempo, en ese lugar, que estábamos rodeados por guardianes, por dioses falsos, atrás viniendo Faraón, detrás de nosotros, ¿verdad? Son problemas que nos han llegado a nuestra vida cuando nosotros hemos querido entrar a lo que es la santidad del Eterno. Y entonces precisamente confiando en el Eterno, a pesar de todo lo que tú y yo vivimos, fueron pruebas fuertes las que el Eterno puso delante de ti y de mí para poder pasar a la santidad. Y entonces, después de pasar precisamente ese lugar, ese momento en el cual viene la prueba y no encontramos la salida, volteamos a los lados y todo está cerrado. Entonces decimos, ¿qué pasó? Si yo quiero encontrarme, quiero realmente adorar al Elohim verdadero, al único Elohim que existe. ¿Qué pasa en mi vida? Es cuando muchos nos pudimos preguntar eso. Pero de pronto, al continuar avanzando, aún con los problemas, nos damos cuenta que el Eterno abre una senda, una vereda, la cual no imaginábamos. Nunca pasó por nuestra mente que el Eterno hiciera ello. Y todo lo que imaginábamos no pasó. Pasó todo lo contrario. El Eterno abrió una vereda en el mar. Abrimos paso en el nombre de Yahweh y pasamos al otro lado de los problemas. Pasamos al otro lado cuando parecía imposible, pudimos pasar al otro lado. Pasamos el Mar Rojo, pasamos el Mar de Suf. Entonces, muchos de nuestras familias se dieron cuenta de ello. Muchos se admiraron y pudieron reconocer a Adonai, pero otros no. Otros continuaron con ello mismo. Continuamos en el camino y nos encontramos en Mará, en ese lugar precisamente donde no había agua. Eso en Mará nos representa la amargura. Y pues en ese lugar vimos cómo Moshe aventó un madero al agua y el agua se volvió dulce.
De esta manera, en este lugar de Mará, es cuando el Eterno le dice al pueblo por primera vez. Y nos dijo a nosotros, recordemos que somos nosotros en este caminar que estamos recordando, es el caminar de la Keila, de tú y yo en la Keila, por las diferentes etapas que la Keila pasa y por las cuales nosotros también pasaremos y hemos pasado. Por ello está escrito todo, por eso el Eterno le mandó a Moshe escribirlo, precisamente para que nosotros aprendiéramos y pudiéramos pasar y continuar el camino. Entonces, nosotros vemos aquí que en Mará el Eterno nos dice por primera vez, escucha, si de veras escuchas y obedeces mi voz, guardando mis preceptos, no vendrá a ti ninguna plaga que mandé a Egipto. Y esto lo podemos leer, vamos a leerlo rápidamente. Se encuentra en lo que es Éxodo 15, Shamot, Éxodo 15, versículo 23 al 26. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Éxodo 15, 23 al 26. Es la primera vez cuando el Eterno habla precisamente y por ello tiene tal importancia el que nosotros podamos recordarlo de una manera textual. Entonces dice así, encontraron, hijo, versículo 26. Es el versículo 26. Aquí nos narra ya lo otro que les había comentado. Dice, si de veras escuchas la voz de Yahweh tu Elohim y haces lo que es recto a sus ojos, dando oídos a sus mandatos y guardando todos sus preceptos, no traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, porque yo soy Yahweh, el que te sana. Entonces, vemos nosotros aquí, en este texto, cómo el Eterno precisamente está diciendo, si de veras oyes, si de veras escuchas mi voz y guardas mis preceptos. Entonces, vemos cómo el primer mandamiento es escuchar. Ese fue el primer mandamiento. Por eso decía en Mashiach, el que tenga oídos, escuche, porque es muy diferente oír a escuchar. Escuchar nos lleva a obedecer, a cumplir los mandatos del Eterno. Y oír, ahorita podemos escuchar, pero al ratito se nos va a olvidar todo. Entonces, vemos cómo después de allí, después de que el Eterno nos manda ese primer mandamiento de escucha. Por eso siempre lo hacemos el Shema después de cada predicación, porque el Eterno habla a través del profeta y de esta manera se escucha la voz de Yahweh que está hablando a su pueblo, a su Keila, y enseguida llega lo que es el Shema. Escucha estas palabras, guárdalas en tu corazón. Bien, vamos entonces a continuar. Después de allí, de Mará, el Eterno nos llevó a Elim. Y Elim es donde están las 12 fuentes y las 70 palmeras. Estas precisamente nos representa a lo que es la Keila. En este lugar donde hay mucha agua, hay mucha palabra que está corriendo. Y 70, la plenitud de las palmeras, la casa de León y puerta del cielo. Es precisamente donde el Eterno nos trae una vez que nosotros hemos decidido ser santos. Cuando nosotros decidimos ser santos, entonces el Eterno empieza, ¿quieres ser santo?
Entonces, escucha y guarda mis mandamientos. Entonces vamos a ver, después de que de ese momento maravilloso donde el Eterno nos trae a lo que son estas fuentes de agua viva, este lugar de plenitud de palmeras. Entonces nosotros precisamente ya tenemos la vivencia de lo que es estar en Keila. Ya vemos la abundancia, el ambiente consagrado. Ya no es un ambiente de mundo, es un ambiente consagrado, es un ambiente guardado, porque estamos precisamente en Shabbat. Estamos en Shabbat, estamos en Keila, unidos con el cuerpo de Mashiach. Entonces, después de eso, el Eterno nos lleva a lo que es el mar de Suf nuevamente, cerca del mar de Suf o cerca del mar Rojo. Después de allí, vamos hacia lo que es el desierto de Shin o de Shin. Y nos está hablando acerca del arbusto. El arbusto, ¿qué hace? El arbusto lo que nos trae es, pues, hablar. Son muchas palabras que nos pueden... hay muchas palabras en este lugar del desierto de Shin. Y esas palabras, muchas palabras, no son totalmente directamente de la palabra, sino son más pensamientos de hombres. Entonces, por ello, nosotros tenemos que tener cuidado. Dentro de la Keila, y nosotros siempre tenemos que cuidar que se hable siempre la palabra de Yahweh, que se siga instruyendo la palabra de Yahweh, tal como la hemos aprendido, ¿verdad? Y de esta manera, pues tenemos nosotros la base, por supuesto, y con esa base nosotros podemos profundizar, sin salirnos, por supuesto, de lo que es la base que tenemos en la emuná que hemos recibido. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque todos somos hombres, porque en la Keila somos hombres, no dejamos de ser tierra, los hombres. Entonces, por eso tenemos cada uno tener cuidado con lo que hablamos para siempre procurar hablar la palabra de Yahweh. Después de allí, de lo que es el desierto de Sin, nos vamos a lo que es Dovka, y Dovka nos habla de lo que es el golpeteo. Y aquí es una palabra en la cual también sigue siendo palabra de hombre, pero es donde podemos tener como cabizbajos en la cuestión de que nos puedan decir, tú no sabes, tú no eres santo. Tengamos esas, inclusive no nada más externamente, sino dentro de nosotros, que digamos, es que hice esto y yo no me siento digno para poderme presentar delante, ¿verdad? De la Keila. Entonces, estas palabras Dovka nos hablan acerca de ese golpeteo. Son golpes los que nos dan, porque si nosotros tenemos la cobertura de Mashiach, ¿verdad? Sabemos que todos tenemos esa condición de pecado en nuestra vida. Nadie podemos dudar de ello. Todos absolutamente tenemos esa condición de pecado en la cual, pues, de alguna manera u otra fallamos. Por ello, el Eterno nos ha permitido lo que es su cobertura, porque en esa batalla que tenemos, en esas batallas constantes, día a día, nosotros estamos librando esas batallas, ¿verdad? Para poder llegar a ser perfectos, para poder llegar a ser también, y de esta manera poder ser cercanos al Eterno
y poder llegar a ser no solamente su novia, sino también su esposa. Entonces, nosotros aquí podemos ver cómo ni nosotros mismos tenemos que boicotearnos, porque sería como decir que el sacrificio de Mashiach no es suficiente para aquello que podamos hacer, aquello en lo que hayamos de pronto fallado. Entonces, por ello, la sangre de Mashiach cubre una multitud de pecados, tanto de todos los hombres que vivieron antes de Mashiach, como los que fueron en el presente y como los que iban a ser en el futuro. Por eso esa sangre no tiene precio. Esa sangre de Mashiach es una sangre que vale mucho más que todo aquel pecado. Por ello nos puede cubrir. Por eso la vida de Mashiach nos cubre y de esta manera nosotros podemos acercarnos al Eterno y poder entablar una relación cercana con Él. Entonces, bien, una vez, son etapas que nosotros tenemos que vencer. Son etapas que tenemos que vencer para precisamente poder continuar con el camino. ¿Por qué? Porque en la Keila, aun cuando ya estamos en Keila, cuando tenemos la cobertura de Mashiach, siempre vamos a ver hombres y por ello siempre podemos fallar. Todos podemos fallar. Por ello, el Eterno desea que nosotros no pongamos la vista en el hombre, sino pongamos la vista en Él, como los dos querubines que están en el arca de la alianza, ¿verdad? Uno sentado frente al otro. Aun cuando están sentados frente a frente, su mirada no está en el otro, sino está en la Shejina de Yahweh. Y es precisamente por esa razón que nosotros tenemos que continuar mirando esa Shejina de Adonai. Y de esta manera, al concentrar nuestra atención en Él, lo demás pierde significado, pierde importancia. Entonces, vamos a continuar. ¿A dónde nos lleva el Eterno? ¿Por dónde hemos pasado o nos llevará? Bien, después de allí vamos a lo que es Aluz. Y es precisamente, Aluz significa alborotamiento y multitud de hombres. Y precisamente por eso en este lugar se mezclan cosas. Hay pesimismo. Por ello es palabra de hombre. Si no fuera palabra de hombre, sería palabra de Yahweh. Y la palabra de Yahweh, ¿qué es lo que nos trae a nuestra vida? Nos trae esperanza, nos trae confianza, nos trae shalom, nos trae alegría, nos alegra nuestro espíritu. Y aun cuando no la estemos pasando muy bien, de cualquier manera el Eterno nos levanta y nos permite ver más allá y nos permite su shalom. Entonces, por ello, hay una etapa en Keila, estando en Keila, que nosotros vamos a poder sentir eso, ese alborotamiento, esa multitud de hombres y una especie de mezcla pesimista, que en esencia es pesimista. Entonces tenemos que vencer eso también. Tenemos que sacudirnos los pies y dejar todo eso y continuar adelante. Por ello precisamente, Baruch Hashem, porque el Eterno nos ha permitido estos escritos para poder nosotros aprender de nuestros hermanos y ver que nosotros vamos a pasar en algún momento por allí, si no es que ya lo hemos pasado, claro.
Entonces vamos a continuar. Después de lo que viene a ser a luz. Recuerden, estamos en lo que viene a ser Números, Bamidbar, capítulo 33. Perdón, dice, después de allí nos vamos a lo que es Refidim. Y Refidim nos está hablando acerca de espacios. Significa esta palabra, espacios, camas, lugares de descanso, soportes. Y ¿recuerdan lo que vimos la semana pasada acerca de este lugar? Ahorita lo vamos a recordar rápidamente. Entonces, este lugar vemos que nos está hablando de un lugar de descanso también, ¿verdad? Es un soporte. Un soporte viene a ser también la Keila. La Keila es ese soporte, es como una cama que nos provee de descanso y es un lugar de descanso para el cansado. Por ello, el Eterno atrae a los cansados a su lugar de reposo. Y por eso, precisamente, aquí vemos la enseñanza. Vamos a ver qué ocurrió en Refidim. Vamos a recordarlo de una manera rápida. Vimos que en Refidim no encontraron agua y estaban precisamente con la queja, los israelitas. ¿No nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a mí, a mis hijos y ganados? Fue lo que dijeron muchos en ese tiempo a Moshe. Y Moshe, pues, por supuesto que le dijo al Eterno, ¿verdad? ¿Qué hago, Señor? Pues ya casi me apedrean. Y podemos nosotros pensar por un momento, ¿ha habido un momento en tu vida o en la mía en la cual nosotros pudiéramos habernos preguntado eso? Si el Eterno nos ha traído hasta aquí, nos ha traído para morir, así como se expresaron muchos israelitas en ese tiempo. En ese tiempo, pues había una comparación de lo que era haber estado en Egipto, haber estado cerca de las ollas de comida, de agua. Y precisamente vemos aquí, por ejemplo, cómo hace referencia de que dice aquí nos estamos prácticamente muriendo de sed. Aquí van a morir yo, mis hijos y mis ganados. Entonces, dice, debemos nosotros preguntarnos si en algún momento le hemos dicho al Eterno, si Él nos sacó del mundo y nos ha traído hasta aquí, hasta este momento, para morir. Y no nada más nosotros, sino también nuestra familia. Es muy importante que nosotros podamos meditar en esto, reflexionar, ya que es algo que hizo precisamente Israel. Y sabemos nosotros, ¿verdad?, que el Eterno, por supuesto, nunca los dejó, o nunca nos dejó, nunca nos ha dejado sin lo básico, sin el agua, sin el alimento, sin el hogar, sin el vestido. Nunca nos ha dejado el Eterno sin lo básico. Y por ello precisamente también a Israel tampoco lo dejó en ese tiempo. Porque en ese tiempo, cuando ocurrió eso, el Eterno le dijo a Moshe que llevara consigo su cayado y que se llevara unos ancianos de ahí de Israel, líderes, para que pudieran ir a la peña, y de esta peña de Oreb poder sacar precisamente lo que era agua. Y entonces el Eterno ahí le dijo a Moshe que golpeara la peña y que iba a salir agua. Nosotros sabemos que precisamente por esa queja, debido a que el pueblo tentó al Eterno,
a ese lugar se le llamó precisamente Masá y Meribá, por haber tentado a Yahweh. Porque ellos decían, ¿está Yahweh entre nosotros o no? Ahora una pregunta que nosotros tenemos que hacernos nuevamente es, ¿alguna vez nosotros nos hemos preguntado en Keila si Yahweh está entre nosotros o no? Es una muy buena pregunta que nosotros tenemos que ser sinceros y poder responder. Y si lo hemos hecho, es muy importante que nosotros le pidamos al Eterno que nos cubra y poder reconocer que realmente el Eterno nunca, nunca y nunca lo hará. Siempre va a estar con su pueblo. Siempre va a estar con su pueblo. Y podrán pasar los cielos y la tierra, pero el Eterno siempre va a estar con su pueblo. Las promesas que el Eterno hizo a Israel siempre se van a cumplir y se han cumplido. Hasta el último tilde, hasta el último acento se ha cumplido y las que faltan también se van a cumplir de la misma manera. Entonces por ello nosotros tenemos que ver qué es lo que nos está queriendo recordar el Eterno en esta tarde. ¿Qué es lo que el Eterno desea que nosotros recapacitemos si en un momento dado lo hemos hecho? Porque precisamente hubo otro evento importante después de que ocurrió esto. Sabemos nosotros que en Refidim también hubo una batalla en la cual Moshe mandó a Josué que fuera precisamente y combatiera, claro, con el ejército, no solo, a los amalecitas. Entonces, ¿quiénes son los amalecitas? Nosotros recordamos que el Amalek es los que lamen, los que están, ¿cómo se dice? Teniendo lo que viene a ser, se basan en sus palabras, en la forma de hablar, para poder inducir. ¿Por qué? Porque los amalecitas son los que van por los débiles, los que se quedan atrás y llegan por la espalda. Entonces esto es Amalek. Los que van por el camino, Yeshua es el camino, pero los que se van quedando atrás, los cansados, y por ellos llega una malecita y empieza a decir algo, empieza a meter duda y de esta manera hace caer. Y por ello el Eterno tiene guerra contra Amalek. Y por ello él dice que no, que no va a permanecer Amalek. Precisamente por esa situación. Precisamente en este combate, recordamos nosotros que estaba Moshe con Aarón y Hur. De esta manera se va a la cima con su cayado, levantándolo, ¿verdad? Y sabemos nosotros que cuando ocurría esto, precisamente, era que Israel prevalecía cuando Moshe tenía lo que era el cayado levantado, sus manos levantadas, pero cuando sus manos se cansaban, entonces prevalecía Amalek. Y de esta manera, cuando ocurre esto, precisamente, es porque, pues, ahora sí que, ¿qué hace Aarón y Hur? Ponen una piedra en la cual Moshe pueda descansar. Y de esta manera, ellos dos levantan sus dos manos, sosteniéndoselas. Como cuando nosotros vemos el Shema y la Barajá, que los dos hermanos a los lados
sostiene las manos del hermano que va a dar la verajá, la hermana o hermano, ¿verdad? Que van a dar la verajá. En este caso, normalmente lo hace la rabina. Y entonces, aquí nosotros podemos ver esto. Podemos ver cómo la Keila, o sea, el cuerpo se apoya para vencer las batallas. Cualquier batalla que nosotros tengamos en Keila, la vamos a vencer unidos. Unos precisamente, ¿verdad? Sosteniendo las manos y otros levantando el cayado en tefila y otros pues en la lucha. Aquí nos muestra cómo Josué estaba en la lucha. Sabemos que nosotros hoy día no hacemos eso. No tenemos una lucha con espada, pero sí tenemos luchas contra las potestades, ¿verdad? Contra lo que viene a ser contra nosotros mismos tenemos luchas. Y la lucha más precisamente la más difíciles son las que tenemos con nosotros mismos, porque dentro de esa lucha está precisamente vencer el ego, el viejo hombre, y es el más difícil de vencer. Pero sabemos nosotros que el hombre viejo ya fue derrotado por Mashiach. Mashiach, en ese sacrificio que hizo, él ya derrotó. Y el hombre viejo ya está vencido. Ya murió en la carne, en ese sacrificio. Cuando nosotros morimos, en Yeshua, por supuesto. Por eso cuando nosotros hacemos lo que viene a ser nuestro bautismo es una forma en la cual nosotros estamos diciendo que estamos naciendo a una nueva vida. Sabemos que en Mashiach todas las cosas son nuevas, ¿verdad? Y también naciendo del agua no nada más física, sino naciendo del agua espiritual, somos una nueva criatura en Mashiach. Y por ello nosotros necesitamos creer que el hombre viejo ya está muerto. Y a veces traemos un cadáver colgando, traemos un cadáver que nos está recordando todas las cosas que hicimos, que nos está recordando en las cosas que estamos todavía luchando. Y son ese tipo de cosas las que hablábamos hace un momento, el golpeteo, los arbustos, que andan allí, dándonos vueltas. Pero nosotros, por ello, tenemos que lavarnos con el agua para poder lavar nuestra mente, nuestro espíritu, cambiar nuestra forma de pensar, renovar nuestra mente y ya no tener la mente del hombre viejo, sino tener la mente de Yeshua. Por eso los tefilín nos están recordando eso, tener nosotros la mente de Mashiach, en la cual nosotros tenemos lo que viene a ser esa, ¿cómo se llama? La palabra que en nuestra mente siempre poder recordar la palabra del Eterno constantemente y de esta manera poder ya vivir una vida diferente, porque lo que nosotros pensamos lo guardamos en nuestro corazón. Bueno, de cada uno depende, ¿verdad? Desecharlo o guardarlo. Pero si esa palabra escuchada se guarda, entonces el corazón nos mueve a la acción. Y de esta manera ya no se hace solamente un oidor, sino somos hacedores, que es lo que el Eterno desea,
de parte nuestra. También entramos en Refidim a una parte donde llega Yetro, el suegro de Moshe, y precisamente reconoce a Adonai como único Elohim. Y también le dice a Moshe, le da el consejo de poder hacer grupos de 10, 50, 100 y 1000 para poder juzgar de una mejor manera. Una vez después, continuando, esto que acabo de compartir está en Éxodo 18. Ustedes lo pueden ver allí si gustan. Y ahora pasamos a lo que es Éxodo 19, porque de allí de Refidim, el Eterno nos lleva al desierto de Sinaí y acampamos ahora enfrente del monte Sinaí o del monte Horeb. En este caso, el monte Sinaí, la palabra Sinaí significa espinoso y la palabra Horeb significa lo árido o solitario. Entonces podemos ver nosotros, ¿verdad? El Eterno nos está diciendo lo árido y lo solitario, ¿verdad? Y lo espinoso. Y todo lo que el Eterno hizo en el Sinaí, que es donde Adonai hace su alianza con Israel. Hace su alianza. ¿Y por qué este lugar se llama de esa manera? Podríamos pensar. Bueno, y es que precisamente cuando nosotros llegamos a la Keilah, sabemos nosotros que los frutos, todo hombre es como la hierba, ¿verdad? Recordamos. Y también sabemos nosotros que tanto las flores como los frutos tienen espinos. Entonces en la Keilah hay hierbas, 4 especies, y algunas tienen espinos, principalmente las que dan fruto, tienen espinos, y aquellas que van también a crecer, que son las flores, las promesas, ¿verdad? También nos habla de un espino. También nosotros podemos, de acuerdo a lo que tengamos guardado en nuestro corazón, veremos pondremos la atención, ya sea en el espino, o ya sea en la promesa, o ya sea en los frutos. Por ello, es precisamente importante que tú y yo renovemos nuestra mente. Y así de esta manera, también vemos la palabra Horeb, que significa árido y solitario. Sabemos nosotros que el lugar santísimo, nosotros entramos, pero de una manera individual. No entramos en grupo, porque solamente hay espacio para uno solo. Y de esta manera, precisamente, si hay espacio para uno solo, ¿cómo es que el pueblo de Israel iba a entrar delante de la presencia de Yahweh? ¿O cómo es que nosotros en Keilah vamos a entrar delante de la presencia de Yahweh al lugar santísimo y se nos invita constantemente a hacerlo si somos muchos? Es por ello que el Eterno desea que seamos Ejat. Al siendo Ejat, nos convertimos en uno solo. Y de esta manera podemos entrar a la presencia de Yahweh. Por eso es tan importante esto. Entonces aquí es donde el Eterno precisamente le llama a Moshe para que suba a lo que es al monte. Y de esta manera, allí en el monte, vamos a leerlo rápidamente, Éxodo 19, 4 al 8, vamos a recordarlo. Y nos dice así, Éxodo 19, 4 al 8. Vamos a ver, dice así. Dice, ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y como a vosotros os he llevado sobre alas de águila
y os he traído a mí. Esto se lo está diciendo el Eterno a Moshe. Dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Así pues, convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Todo el pueblo a una respondió, diciendo, haremos todo cuanto ha dicho Yahweh. Y Moshe llevó a Yahweh la respuesta del pueblo. Entonces vemos aquí nosotros que después de haber pasado por todo esto, llega un momento en que el Eterno, al entrar al monte Sinaí, enfrente del Sinaí, llegar al monte Sinaí, les dice al pueblo, si vosotros de verdad escucháis mi voz y guardáis mis mandamientos, entonces ustedes serán un pueblo escogido, una nación santa, un reino de sacerdotes. Entonces, precisamente, aquí vemos nosotros que fue donde el Eterno ya estaba de una manera, ya a ti y a mí, ya nos estaba dando instrucciones más profundas para poder llevar a cabo en los ministerios de poder llegar a ser reyes, sacerdotes y profetas. En este lugar también el Eterno nos dice que Él le dice a Moshe que Él va a presentarse en una densa nube, en la nube de testigos que es la Keila. Y por ello manda que se santifiquen y se laven, porque al tercer día el Eterno iba a descender. Y entonces aquel que se acercara al monte y lo tocara, moriría en el monte donde Adonai iba a descender. Entonces, precisamente nosotros vemos que sí, efectivamente, Adonai descendió al tercer día. Hubo truenos, relámpagos, esa densa nube y ese resonar de trompeta que cada vez era más fuerte y todo el pueblo tembló. Todo el pueblo. Cuando nosotros escuchamos el shofar, tiembla nuestra carne. Ahora imaginemos qué sería haber escuchado los relámpagos, los truenos, la trompeta cada vez más fuerte. Y vemos cómo el Eterno descendió al monte Sinaí en fuego. Esto nos lo está diciendo, continúa diciendo Shamot 19. Y entonces Moshe hablaba con Adonai y Elohim respondía con un trueno. Podemos nosotros cuando escuchemos un trueno recordar y decir, wow, así respondía el Eterno a Moshe, con un trueno. Y Moshe entendía que eso es lo más maravilloso. Entonces aquí quisiera también nos fuéramos, por favor, a lo que es Shemot, capítulo 19, versículo 21 al 25. Vámonos rápidamente, Éxodo 19, Shemot 21 al 25, y dice así. Dijo Yahweh a Moshe, baja y conjura al pueblo que no traspase los lindes para ver a Yahweh, porque morirán muchos de ellos. Aún los sacerdotes que se acercan a Yahweh deben santificarse, para que Yahweh no irrumpa contra ellos. Moshe respondió a Yahweh, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos lo has prohibido, diciendo, señala un límite alrededor del monte y decláralo sagrado. Yahweh le dijo, anda, baja, y luego subes tú y Aarón contigo,
pero los sacerdotes y el pueblo no traspasarán las lindes para subir hacia Yahweh a fin de que no irrumpa contra ellos. Bajó pues Moshe a donde estaba el pueblo y les dio las indicaciones. Entonces vemos nosotros aquí cómo Aarón subió con Moshe. Aquí vemos, podríamos nosotros quizás pensar que Aarón fue como un testigo de lo que estaba ocurriendo en el monte, ¿verdad? Porque siempre nos habla de singular, que fue Moshe. Sin embargo, aquí en este versículo 24 nos dice claramente que iba a subir Aarón. Y Aarón contigo. Entonces, ahora bien, vamos a continuar. Dice la palabra, todo asunto debe de ser zanjado por 2 testigos. Entonces, una vez que ocurre esto, sabemos nosotros que el Eterno dio sus 10 palabras, sus 10 mandamientos, sus 613 preceptos, ¿verdad? Y el pueblo respondió, cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahweh. Y precisamente se hizo holocausto, se hicieron sacrificios y fue rociada sangre en Israel como una forma de sellar la alianza que el Eterno estaba haciendo. Y entonces aquí nosotros podemos también notar algo. Después de que ocurre esto, vemos nosotros que aquí sabemos nosotros que también el pueblo, al tener miedo, le dijo ya el Eterno ya estaba hablando y Israel tuvo miedo. Y dijo, mejor tú habla con Adonai y nos dices a nosotros. Y a partir de ello, el Eterno nos ha estado hablando a través de una suave brisa y ya no con el trueno ni con el relámpago. Entonces, aquí nosotros podemos ver que después de que se hace esta alianza, a Adonai le pareció bien, por supuesto, y por eso ha sido así. De esta manera, una vez que ocurre esto, ya se había dado la palabra en escucha, ¿verdad? Hablada por el Eterno, pero ahora seguía la palabra escrita. Pues sabemos nosotros que el Eterno nos ha dado la instrucción por escrito precisamente para que no haya algo similar a un teléfono descompuesto y tengamos la palabra siempre fiel. Entonces vamos a ver lo que dice Éxodo 24, 12 al 15. Rápidamente nos vamos a Éxodo 24, 12 al 15. Y dice así, dijo Yahweh a Moshe, sube hasta mí al monte, quédate allí, y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos que tengo escritos para su instrucción. Se levantó Moshe con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Elohim. Dijo a los ancianos, esperadnos aquí que volvamos a vosotros. Ahí quedan con vosotros Aarón y Hur, el que tenga alguna cuestión que recurra a ellos. Y luego continuamos el 15, versículo 15, y nos dice, y subió Moshe al monte, la nube cubrió el monte. Vemos nosotros aquí nuevamente que como nos dice el versículo nos dice en vamos a verlo, versículo 13, nos dice que Josué junto con Moshe se levantaron y subieron al monte de Elohim, igual que Aarón también subió. Sin embargo, nuevamente aquí nos dice que en el versículo 15, y subió Moshe al monte, la nube cubrió el monte. Entonces es como una especie de testigo que pudo haber sido en ese caso Josué, porque nos dice aquí que subieron al monte. Entonces, aquí vamos a continuar entonces, y esto fue precisamente para que se pudieran entregar las
la ley, todos los 613 preceptos, los 10 mandamientos en piedra, hechos precisamente por los dedos de Elohim. Entonces, una vez que ocurre esto, nosotros sabemos que allí en el monte, cuando la densa nube, cubre a Moshe, entonces es cuando el Eterno a Moshe le da lo que viene a ser las indicaciones del templo, del tabernáculo, las medidas precisas, los materiales que se iban a utilizar, los altares, las formas exactas también, y materiales, los utensilios, y también lo que iba a ser la indicación de la consagración de los sacerdotes, las ropas que iban a vestir, que iban a ser ropas especiales para gloria de Yahweh. ¿Y por qué? Porque eran sacerdotes de Yahweh. No son sacerdotes del hombre, sino son sacerdotes de Yahweh. Y en este caso, el sumo sacerdote Aarón tenía que manifestar la gloria de Yahweh porque nos iba a representar a Yeshua HaMashiach. Y también nos da la instrucción del Shabbat. Allí nos la da el Eterno a través de Moshe, la instrucción del Shabbat, y hace precisamente alusión cuán importante era guardar el Shabbat de generación en generación. Y de esta manera esto lo vemos de lo que viene a ser desde el 21 hasta el 24 y Deuteronomio 31. Entonces vemos que baja Moshe, después de haber recibido todo ello, baja Moshe con las tablas y se encuentra con la infidelidad del pueblo, porque el pueblo ya estaba adorando a un becerro de oro. Pero esto vamos a continuar la semana que entra. Ajim, Haverín, les agradezco que nos hayan acompañado en esta tarde de Bamidbar, y la siguiente semana continuaremos con números 33 para poder ahora sí pues recordar juntos nuevamente el mensaje que el Eterno nos quiere que recordemos en las diferentes etapas que pasa la Keila, que es muy importante que nosotros pasemos, si no es que hemos pasado ya, para poder continuar el camino y llegar a la meta. Llegar a la tierra de Canaán, ser uno solo con Mashiach, ser esa esposa de Mashiach, ¿verdad? Entonces, por ello, toda alaba a cada uno de vosotros y esperando que haya sido de Berajá. Shalom Ubraja.